Bienvenido, queridos estudiantes. Vamos a continuar con una clase más del curso de Geografía. Esta semana vamos a hacer un repaso de lo que hemos venido trabajando. Recordemos que hemos estado trabajando lo que es actividades económicas, clasificación de las actividades, que formaron parte de los temas anteriores. También hablamos un poco de las tendencias mundiales. Vamos a continuar a continuación. Puedes observar aquí en la siguiente imagen lo que es agricultura, ganadería, pesca, industria, construcción, comercio, transporte. Todo esto forma parte de las actividades económicas. Actividades económicas. Ya hemos hablado en varias oportunidades en qué consistían estas actividades. Ya hemos dicho que son aquellos procesos que suelen realizarse para producir lo que es bienes o servicios. Estos bienes o servicios se dan mediante unos factores de producción y van a satisfacer las necesidades de la sociedad. Los seres humanos tenemos necesidades que vamos a cubrir al adquirir estos bienes y servicios. Por eso decimos que con una finalidad de conseguir un beneficio. Estas actividades económicas sabemos que sirven principalmente para generar riquezas, hablamos de la economía, y contribuyen a la economía de un país, de un estado, de una ciudad. Al hablar de estas actividades, recordemos que hablábamos que encontrábamos actividades del sector primario, secundario y terciario, que forman parte de estas actividades. Cuando hablamos del sector primario, son aquellas actividades primordiales, actividades base, que cubren las necesidades primordiales de los seres humanos. Se denomina aquel sector de la economía que comprende las actividades productivas y de la extracción y obtención de materias primas, como por ejemplo hablamos la agricultura, encontramos también la ganadería, la apicultura, acuicultura, la pesca, minería, silvicultura y también la explotación forestal. Forman parte de estas actividades del sector primario. Este sector primario sabemos que está constituida por actividades económicas mucho más antiguas, que se practican hace muchos años por el ser humano. Hablamos también de la recolección, caza. Sector secundario. Sabemos que cuando hablamos de ese sector secundario, son actividades que forman parte de nuestro sistema económico, a través de las cuales las materias primas van a ser transformadas. ¿En qué van a ser transformadas? Van a ser transformadas en bienes manufacturados de consumo. Quiere decir que van a ser transformadas en un producto final. Al hablar de este sector secundario, suele ir muy ligado con lo que hablamos de industria o también como actividad manufacturada. Cuando hablamos de industria, recordemos que al hablar de esta industria es aquella actividad que consiste en transformar los recursos naturales, las materias primas, las vamos a transformar en un producto intermedio o un producto finalizado, que va a cubrir también necesidades básicas de los seres humanos. Cuando hablamos de esta industria que va a producir bienes elaborados o semi-elaborados a partir de las materias primas, de los recursos naturales, este es a través de procesos de transformación, que para que logren esta transformación, esta evolución de aquel producto, de aquel recurso, se va a utilizar lo que es capital y trabajo. Por lo tanto, se le conoce como el sector industrial. Sector terciario. El sector terciario o el sector de servicios, que engloba las actividades relacionadas con lo que es productores y no productores. Productores y no productores, o también hablamos de transformadores de bienes material. Cuando hablamos de ese sector terciario, es aquel que dirige, organiza, facilita la actividad productiva de todos los sectores, del primario y del secundario. Actividades
económicas en el Perú, para darnos cuenta más o menos cómo estamos o qué actividades encontramos en nuestro país. Al hablar de primario, de este sector primario, sabemos, aquí ya encontramos ahí agricultura, ganadería, pesca y minería. Forman parte de este sector base. Sector secundario, hablamos de la industria, de aquella actividad que consiste en transformar estos recursos naturales en un producto intermedio o un producto final. Sector terciario, encontramos a lo que es transporte, comercio, comunicaciones, turismo, que forman parte de este sector terciario o sector de servicio. Al hablar de estas actividades, sabemos que son aquellas la base del aprovechamiento de los recursos naturales, que satisfacen necesidades básicas de la población. Involucra lo que es producción, intercambio de productos y servicios, para ese mismo fin, cumplir con lo que necesita cada individuo. Dentro de esta clasificación de actividades, hablábamos anteriormente que encontrábamos actividades extractivas. Cuando hablamos de estas actividades extractivas, recordemos que consiste en aquella actividad que vamos a poder obtener recursos naturales que vamos a encontrar en el suelo, en el subsuelo o en las aguas marinas o continentales. Al hablar de estas actividades extractivas encontramos ¿a quién? A lo que es la pesca, la minería, la tala, la explotación de hidrocarburos, hablamos de gas, petróleo. Encontramos unas características de estas actividades extractivas. Principalmente, los bienes vendidos no tienen valor agregado. Al pasar por un proceso o industria, su precio se eleva. Son actividades que existen desde los inicios de la civilización, siendo los métodos más utilizados los que han ido desarrollándose para aumentar la productividad. Presentan una fuerte dependencia de las condiciones del medio ambiente. Por ejemplo, en el caso de la pesca, puede ser afectada por cambios de temperatura en el mar, que disminuye la población de ciertas especies que encontramos en las aguas. También, esto quiere decir que están sujetos a un precio fijo en los mercados financieros internacionales. Dentro de estas actividades hablamos que encontramos a la pesca. Sabemos que la pesca es una de las actividades más antiguas que podemos encontrar. Incluso al hablar de esta pesca encontramos dos, también ya lo hemos trabajado en las clases anteriores, pesca artesanal y pesca industrial. La pesca artesanal hablábamos de que eran embarcaciones reducidas de dimensiones mucho más pequeñas. Incluso tiene un máximo de 15 toneladas de capacidad en sus bodegas. Son embarcación de manera rural, artesana. Hablamos de una pesca industrial. Son aquellas embarcaciones mucho más grandes, modernas, bien equipadas, y se extrae especies apropiadas para la fabricación de los productos que se van a trasladar. ¿Ven? Entonces ahí logramos ver la diferencia entre una pesca artesanal y una pesca industrial. La acuicultura en el Perú. ¿En qué consiste esta actividad? Cuando hablamos de esta acuicultura en el Perú, principalmente es la crianza de aquellas especies que están en cautiverio. Si se practica en el mar, se denomina maricultura. Por ejemplo, en el Perú se cría lo que es langostinos. En la Amazonía se cría lo que es paiche, que forma parte de esta acuicultura en el Perú. La minería, ya sabemos que es aquella actividad que podemos extraer los minerales, los metales del suelo o subsuelo, que es una de las actividades muy importantes también. Es la actividad que rinde como promedio el 50% de las divisas. Y esta actividad es generadora principalmente de lo que es empleo en las construcciones de ¿qué? De carreteras, de ferrocarriles, hospitales, escuelas, entre otros aspectos de gran importancia. La tala. ¿En qué consiste esta actividad? Hablemos de la tala, que es aquel proceso en el cual se extrae recursos de tipo arbórea. Hablamos de los bosques, que consiste en cortar estos árboles, pero no se cortan porque sí. Recordemos que cuando hablamos de esta tala hay un fin. El fin es para poder utilizar las maderas en lo siguiente: necesidades que se van a satisfacer, muebles, carpetas,
puertas, papel, etc. Entonces, para cortar estos árboles hay una finalidad, pero ya sabemos que si estamos cortando constantemente los árboles, entonces también desde la otra perspectiva también se debería hacer plantar nuevamente árboles que también nos ayudan para la oxigenación, nos ayudan para nuestro medio ambiente, para nuestro espacio geográfico. Actividades distributivas. Cuando hablamos de estas actividades distributivas, sabemos que encontramos aquí lo que es transporte. Hablamos de este transporte, que es aquel conjunto de procesos que tiene como fin, como objetivo, el desplazamiento y comunicación, ya que gracias a este transporte podemos trasladarnos de un lugar a otro, podemos desplazarnos a través de un automóvil, de un camión, avión, etc. Y que circulan por determinados medios, carreteras, vías férreas, etc. Nuestro país cuenta con un sistema de transporte terrestre básicamente a través de carreteras, las cuales nos conectan con lo que es capitales, departamento y la mayoría de las capitales, provincias, permitiendo que cualquier ciudadano pueda movilizarse con un vehículo dentro de los principales centros urbanos de nuestro territorio. El comercio. Hablamos en las clases anteriores sobre este tema, ¿verdad? Que es la actividad económica muy importante sobre nuestra economía general mundial, que es el intercambio de bienes y servicios, que incluso hemos dicho que este intercambio lo podemos realizar entre personas. De repente cuando uno va al mercado, al supermercado, intercambian estos bienes y servicios. O también puede ser entre entidades de la economía, entre entidades mucho más grandes hacen este tipo de intercambio. El comercio sabemos que es toda forma de actividad económica. Consiste en el intercambio de bienes, servicios entre actores económicos. Es una de las actividades más antiguas también, fundamentalmente para el establecimiento de las primeras economías y para nuestra economía actual. Actividades transformativas. Cuando hablamos de estas actividades encontramos a lo que es la industria, que hablábamos anteriormente. Es un sector cuya actividad es transformar, cambiar las materias primas en productos de un consumo final o intermedio. La gran mayoría de estas actividades industriales se encuentran dentro del sector secundario. Cuando hablamos de esta industria, es un proceso productivo que se emplea en una cantidad determinada de trabajo y capital, que está basado en la transformación de estos recursos naturales. Hablábamos también del tema de lo que era economía internacional. Recordemos que también hemos trabajado lo que es economía internacional, que sabemos que tiene como objeto, como finalidad, el estudio de los movimientos económicos que realiza un país en relación con el resto del mundo y que pueden ser de muy diversa índole, comerciales, financieros, encontramos tecnológicos, turísticos, entre otros. Dentro de esto encontramos el mundo capitalista, que es un orden o un sistema social y económico que se encuentra en constante movimiento. Hablamos de este sistema de propiedad privada sobre el capital como una herramienta de producción que se encuentra mayormente constituido por lo que es relaciones empresariales que están vinculadas a las actividades de inversión y obtención de beneficios, así como relaciones laborales, autónomas, como asalariadas, subordinadas, libres, entre otras. Características de este capitalismo. Se rigen por la libertad de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Se utiliza el comercio libre para fabricar, comprar, vender cualquier tipo de bien o servicio. Posee una mínima intervención y supervisión del gobierno, ya que los entes gubernamentales gestionan la defensa nacional para que se respete la propiedad privada y cumplan con los contratos establecidos. Como mayormente se desarrollan propiedades privadas, el capitalismo se gana el respeto de la industria. Posee una libre estipulación de precios. Promueve el espíritu emprendedor. Persigue el crecimiento económico. Encontramos una serie de etapas.
Encontramos el capitalismo mercantil, que sabemos que se da entre los siglos XV y XVII. Se conoce el nombre de mercantilismo. Recordemos que hablamos de Portugal, España, Holanda, Inglaterra, Francia, que utilizaron este tipo de capitalismo y exploraron nuevas tierras, conquistaron, encontraron metales preciosos, entre otros recursos. El capitalismo industrial se dio durante la época de la Revolución Industrial. Financiero surgió al terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando las empresas exportaron los medios de producción. Mundo socialista. Este sistema de organización social y económica se basa en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. El socialismo sabemos que es una corriente filosófica, política, social y económica que abarca una gran gama de sistemas socioeconómicos que se basan principalmente en lo que es propiedad social de los medios de producción, autogestión de empresas por parte de los... La propiedad pública, características del socialismo. Es una característica central de la economía en la que los medios de producción y distribución son controlados y regulados por el Estado. Planificación económica. Todas las actividades económicas son planificadas y coordinadas por una autoridad central. Sociedad igualitaria. El sistema requiere una distributiva de manera igualitaria, una distribución igual entre los ciudadanos. La falta de competencia de mercado. En el mercado no existe la competencia, dado que el Estado es el único que puede controlar los precios. Sistemas económicos actuales, miren, sistema capitalista, economía de mercado, escaso papel del Estado. Sistema socialista, planificación central, el Estado toma las decisiones. Sistema economía mixta, mercado y Estado interactúan con... Muy bien, esto es lo que estamos avanzando en esta semana 4, que ha sido un repaso de las 3 semanas anteriores que hemos visto. Y a través de la agenda Educay se les está enviando lo que es las actividades correspondientes. Muy bien, me despido, que tengan bonito día, gracias por su atención. Hasta luego.